Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar algo de mieloma múltiple en condiciones especiales. Dentro de esto vamos a hablar del paciente frágil, que creo que es simplemente como nombrar algunos datos adicionales a lo que hablamos en la mañana, neuropatía y pacientes con enfermedad renal. Entonces, pues frente a lo del paciente frágil, habíamos hablado esta mañana que para definir el paciente, la fragilidad, digamos que no se evaluaba únicamente la edad, sino que se tenían que evaluar otros aspectos como las comorbilidades y aquellos factores que nos definen la fragilidad en los pacientes. Entonces, pues esto dado porque pues no es la edad cronológica únicamente, sino como tal el estado físico, el estado cognitivo, las comorbilidades y los posibles síndromes geriátricos asociados. Dentro de esto habíamos hablado que habían algunos marcadores de fragilidad que nos ayudaban para clasificar a los pacientes de acuerdo a FIT, prefrágil o frágil, y pues que esto iba a tener impacto en la supervivencia de los pacientes y en la respuesta a los tratamientos. Dentro de estas, la pérdida involuntaria de peso, que puede ser subjetiva o objetivizada como más del 5% de peso corporal en los últimos 2 meses. Cuando se habla de debilidad, es decir, no solo problemas, digamos, de músculos, miembros inferiores y esto, sino alteraciones a nivel de la fuerza de agarre, el índice de masa corporal más bajo esperado y esto, digamos, la disminución o el entencimiento de la marcha, la disminución de la actividad física o un bajo gasto energético y la sensación de agotamiento, pues que esto es algo muy subjetivo, pero pues que usualmente reportan los pacientes. Y que para poder decir que es un paciente frágil tendría que tener 3 o más criterios de los anteriores o un paciente prefrágil que cumpla 1 o 2 criterios de estos. Y esto es importante porque este perfil de fragilidad surge como un factor predictor, digamos, independiente para mayor riesgo de muerte, progresión, reacciones adversas medicamentosas no hematológicas y riesgo de interrupción del tratamiento en estos pacientes, y que esto pues es un predictor que altera, digamos, o impacta independientemente el riesgo, pues, alteraciones cromosómicas o alteraciones, digamos, moleculares del mieloma y el tratamiento que se dé al paciente. Y aquí lo que habíamos hablado, pues que son diferentes definitivamente las curvas de supervivencia, tanto de supervivencia global como de supervivencia libre de progresión, de acuerdo al grado de fragilidad de los pacientes. Nuevamente, pues nombrar aquí esta escala de fragilidad que podemos calcular online, pero digamos que esta es como la que está estandarizada por International Myeloma Working Group, en el cual se da un planteamiento de un score de 1 a 5, donde FIT es de 0 a 5, perdón, donde se considera que FIT es un paciente que tenga un score de 0, un intermedio FIT de 1 o un paciente no FIT mayor o igual a 2. Y dentro de esto, pues lo que se evalúa es pacientes que tengan una edad menor o igual a 75 años les da 0 puntos, de 76 a 80 años les da puntos y más de 80 años les da 2 puntos. Un índice de actividad de la vida diaria de CARTS que de mayor a 4 le da 0 puntos o si es menor o igual a 4 le da 1 punto. Un índice de actividad de la vida diaria de instrumental, que si es mayor a 5 le da 0 puntos o si es menor o igual a 5, 1 punto. Estos son pues cómo se clasifican cada una de estas índices, o el índice de comorbilidad de Charlson, que si es menor o igual a 1 le da 0 puntos o mayor o igual a 2 le da 1 punto. Y de acuerdo a esto pues se haría la clasificación del score, que es lo que estamos planteando aquí. Y digamos que esto es importante no solo porque esto va a influir en los tratamientos, pues, sino también en los desenlaces de los pacientes. Y aquí nuevamente plantear pues los esquemas que se habían dicho en los pacientes FIT, en los intermedios FIT o en los pacientes frágiles. Estos pacientes frágiles definidos como pacientes mayores de 80 años con independencia funcional o digamos sin ningún punto o sin ninguna calificación en la escala, en las escalas pues de la vida diaria y de funcionalidad de la vida diaria, de pacientes de 70 a 80 años que tengan alguna alteración a nivel de estas escalas, o pacientes que tengan menos de 75 años con alteraciones en 2 o más de las escalas que había hablado de funcionalidad. Y digamos que esto es importante porque era lo que hablábamos previamente, pues que no es solo la edad lo que nos define si el paciente puede ser o no un paciente frágil. Y en estos pacientes, pues definitivamente lo ideal sería dar terapias con dosis ajustada, terapias en dupletas y muy importante la titulación de la dosis, es decir, que son pacientes a los cuales tenemos que hacerle un seguimiento mucho más estrecho para evaluar cómo ha sido la tolerancia a los tratamientos y para poder definir, digamos, si se hace un ajuste tempranamente o una modificación temprana de la dosis.
Y basado pues como en la guía pues colombiana, nuevamente aquí dejó solamente los pacientes no fit, donde se planteaba el tratamiento con una dupleta RD. Cuando uno hace la revisión pues hay otras dupletas que también se han reportado, como incluso el BD, el RD con la ventaja de que es un manejo oral y pues pacientes frágiles que muchas veces son frágiles, digamos, desde el punto de vista funcional o de movilidad o de acceso al sistema o de acceso a las unidades de aplicación, pues entonces sería válido usar o pensar en medicamentos orales. En este momento, digamos que nosotros no tenemos aprobados otros esquemas y como revisamos esta mañana, esquemas, por ejemplo, con Ixazomib probablemente no hacen la diferencia a la hora de la primera línea, por lo menos no hasta ahora, pero probablemente en adelante irán saliendo nuevos estudios y definiremos si también sería viable como parte de la primera línea en los pacientes no fit este tipo de protocolos con medicamentos orales. Y daratumumab BMP o daratumumab RD, que también, como lo revisamos esta mañana, incluye pacientes de edad muy avanzada y que pese a que eran, digamos, con un estado funcional bueno, también podrían incluirse dentro del tratamiento de los pacientes no fit. Ahora, para hablar un poco de neuropatía, entonces, pues la neuropatía en el mieloma tiene, digamos, muchas posibles causas, muchas posibles orígenes y que pueden ser desde el punto de vista de la enfermedad. Y estos orígenes son, pues, como tal, la displasia de células plasmáticas, los pacientes que tienen un síndrome de POEMS, una enfermedad de POEMS, que realmente tiene una neuropatía muy marcada desde el inicio del diagnóstico. Pueden tener una neuropatía también por una compresión radicular directa, y es cuando hay algún plasmocitoma o alguna lesión como tal que está generando el síntoma. Cuando hay depósitos de cadenas livianas, entonces estos depósitos de cadenas livianas más frecuentes en amiloidosis, pero que también pueden afectar de alguna manera los nervios y producir neuropatías, en algunos casos secundarios a crioglobulinemias asociadas al mieloma múltiple, y se plantea incluso que hay algunos mecanismos autoinmunes no muy bien relacionados, no muy bien como identificados, que pueden generar la neuropatía. ¿Y qué es lo importante de esto? Que sumado a esta neuropatía que los pacientes pueden tener ya desde el momento del diagnóstico, pues tenemos otra que se adiciona como la neuropatía de alguna manera como iatrogénica, y que es la que pueden ocasionar algunos medicamentos que se usan para tratar como tal el mieloma múltiple y que podrían, digamos, de alguna manera impactar negativamente en estas intervenciones, y no solo pues en los tratamientos, no solo los tratamientos que usamos, sino también afectar, porque entonces el manejo de la neuropatía per se también va a requerir de otras intervenciones, de otros medicamentos, y esto va a hacer que se aumente, digamos, la polifarmacia en pacientes con mieloma múltiple. Entonces, ¿qué es importante en estos casos? Pues que el tratamiento puede estar limitado en algunos casos por la neurotoxicidad en pacientes que tienen previamente una neuropatía, y pues tener presente que pacientes que no la tienen la pueden desarrollar en el transcurso del tratamiento, precisamente pues porque los medicamentos que han sido como pilar de las terapias hasta ahora en mieloma múltiple, o que han sido como el centro de las terapias, pues pueden tener algo de neurotoxicidad o un grado importante de neurotoxicidad. Entonces vamos a hablar como de los que más frecuente producen neurotoxicidad, que sería el bortezomib y la talidomida. Como tal, en general, los inhibidores del proteasoma pueden producir neurotoxicidad. Lo que pasa es que hay diferentes grados de neurotoxicidad y pues lo veremos como un poquito más adelante en algunos de los comentarios. Lo revisamos también esta mañana frente a algunos protocolos, y digamos que esto nos podría ayudar a elegir un perfil de medicamento probablemente más seguro para aquellos pacientes que tienen neuropatía previa, y como revisamos también algunos estudios pues que tenían como criterio de exclusión la presencia de una neuropatía mayor o igual a 2. Entonces, la disfunción neuronal que se produce tanto para el bortezomib como la talidomida tiene diferentes posibles causas. Para el bortezomib puede haber daño a nivel de los ganglios dorsales posteriores, injuria a nivel de las células de Schwann y las células satélites, alteraciones y sobrecargas a nivel del retículo endoplasmático, y esto puede hacer daño a nivel citoplásmico y daño a nivel del DNA, que puede producir también, digamos, neuronal, que puede producir neuropatía. Se plantea que hay una disregulación en la homeostasis del calcio, que puede alterar también a nivel mitocondrial todo este proceso de transmisión nerviosa en la neurona, una alteración de la supervivencia de la neurona a través del factor de necrosis tumoral,
digamos que hay otros mecanismos que, como les decía, están menos dilucidados, como unos mecanismos inmunes, unos mecanismos mediados inmunológicamente, y se dice que puede haber alguna predisposición genética, como algunos polimorfismos en ciertos genes que pueden favorecer el desarrollo de esta neuropatía, aunque pues eso todavía está como en estudio. ¿Listo? Y algunas disregulaciones de unos microRNAs que también pueden alterar la función o la toxicidad pues, del medicamento a nivel del sistema nervioso central. Frente a la talidomía, voy a decir también las generalidades, bortezomib, varios de estos mecanismos se aplican para otros inhibidores del protosoma, igual que en talidomía, aunque es menos frecuente con otros inmunomoduladores la neurotoxicidad. Entonces, lo mismo, hay disminución de la supervivencia, digamos, de la neurona como tal. Estas propiedades antiangiogénicas que tiene pues, la talidomida reduce la nueva formación de flujos sanguíneos, puede producir hipoxia e isquemia a nivel de las fibras nerviosas de la neurona. Puede haber efectos tóxicos también a nivel de los ganglios dorsales posteriores, igual que con el inhibidor del potasoma, una disregulación de la actividad neurotrófica por pues, inhibición del factor de necrosis tumoral, y también se plantea que puede haber una predisposición genética con algunos polimorfismos en algunos genes reparadores que lo que hacen es que haya una inflamación, digamos, sostenida en la neurona, y esto hace que haya la neurotoxicidad. Y pues muy importante es que pues estos dos medicamentos que son los que más se han asociado a neuropatía, digamos que hasta hace un tiempo pues vienen o incluso aún pues se había manejado como el gol estándar en la combinación de quimioterapia, bortezomib, talidomida y dexametasona como parte de la inducción en los pacientes, candidatos e incluso no candidatos a trasplante, y se planteaba que si bien las respuestas eran muy buenas y se comparaban con otros esquemas como CyBorD, algunos desenlaces como la neurotoxicidad sí podían aumentarse, y pues digamos que tiene todo el sentido fisiopatológico por lo menos. ¿Cómo se van a manifestar estos síntomas? Entonces, pues entumecimiento y hormigueo en las manos y pies, usualmente va de distal a proximal la aparición de los síntomas. Pueden haber cambios en la sensibilidad al tacto y al calor. El paciente puede referir como tal un dolor neuropático, y ya en fases más avanzadas puede haber arreflexia y propiocepción reducida, con alteraciones a nivel muscular, debilidad, atrofias, fasciculaciones. Es menos frecuente que produzcan una neuropatía autonómica, pero hay que poner cuidado porque los pacientes podrían hacer como eventos como sincopales o de sudoración o bradicardia, y como tal una disregulación autonómica muy marcada que uno podría no interpretar que es parte de la neuropatía, pues porque es el menor hallazgo, es el menor porcentaje de presentación. Y pues tendríamos que estar muy pendientes. ¿Y cuál sería la importancia? Que tenemos que estar siempre muy pendientes de hacer como el interrogatorio adecuado para estos pacientes, porque la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa, si bien pueden encontrar algunas alteraciones en los nervios motores y sensoriales de las grandes fibras, no siempre detectan los de pequeñas fibras, y para eso se requeriría biopsia de piel y biopsia de la fibra nerviosa para encontrar como tal el grado de compromiso, digamos, nervioso. Entonces se plantea que es muy importante siempre hacer un interrogatorio dirigido para encontrar. Entonces, desde el inicio del mieloma sería ideal hacer un interrogatorio enfocado en cualquier tipo de manifestación de neuropatía asociada como tal a la enfermedad, pero en la evolución de la enfermedad y el tratamiento también hacer el interrogatorio para identificar las posibles hallazgos de una neuropatía. En cuanto a los inhibidores del protosoma, pues usualmente la neuropatía va proporcional a dosis, al pauta y el modo de administración. Se plantea que los pacientes que tienen administración endovenosa puede ser más frecuente la neuropatía que si es subcutánea, pues digamos que por eso ahora la mayoría de regímenes pues los usamos subcutáneos o los usamos subcutáneos. Y en cuanto a la pauta, pues que si estamos usándolo 2 veces por semana, podría ser más frecuente el hallazgo de neuropatía que si lo usamos en esquemas semanales. Eso no significa que todos deban ir semanal, pero pues que son formas de ajustar la terapia en caso tal de que se presente esta reacción adversa. Suele ser reversible esta manifestación, y pues como les estaba diciendo, la administración subcutánea sí conduce a una disminución significativa de la neuropatía en todos los grados, de 38 a 53%, y grado 3 a 4 del 6 al 16%. Y usualmente esa toxicidad también se relaciona con la dosis acumulada cuando ya el paciente lleva 42 a 45 miligramos por metro cuadrado del medicamento, a tener en cuenta que cada dosis es 1.3, o sea, en cada ciclo son más o menos 5 miligramos por metro cuadrado.
Y los síntomas, si bien tienden a aparecer, se plantea que tienden a aparecer después de 3 a 4 ciclos de tratamiento, probablemente como que pueden empezar a aparecer los síntomas, pero los síntomas no necesariamente van a ser siempre progresivos. Puede haber como una fase, entre comillas, de meseta, eso es lo que hay que evaluar como de acuerdo a las intervenciones que se hagan, si se requieren, o cómo evoluciona ese proceso, y suelen mejorar 6 meses después de que se suspende la terapia. Hasta el 40% de los pacientes con inhibidores de proteasoma tipo bortezomib pues van a hacer alguna manifestación de neuropatía. Frente a la talidomida, pues lo mismo, digamos que pues va a variar de acuerdo a si hay neuropatía preexistente, de acuerdo a la edad del paciente, si se usan otros fármacos adicionales que puedan producir pues neurotoxicidad, y también pues hay unos trastornos sensoriales bilaterales y simétricos usualmente, puede haber temblor, sensación de escozor, entumecimiento, nuevamente aparece distal a nivel de los dedos y se puede ir avanzando pues a nivel proximal. Y en etapas tardías puede haber una alteración de la sensibilidad vibratoria profunda y de la propiocepción, con deterioro motor en casos severos. Nosotros pues de pronto ya esto no lo estamos viendo tanto actualmente porque creo que pues primero estamos usando otros medicamentos adicionales, estamos haciendo los ajustes de terapia, las dosis de talidomida pues se planteaban en algunos estudios de 400 miligramos día, entonces pues digamos que esas dosis tan altas ya tampoco digamos que se usan como de rutina, pero digamos que o en mi grupo de trabajo he tenido pacientes de la vieja guarda que se trasplantaron hace muchos años, en los cuales el mantenimiento era con talidomida y que se les decía que era talidomida hasta la progresión, y son pacientes que quedan con la sensación de que el medicamento era para siempre sin importar nada, y los pacientes llegan con unas neuropatías supremamente severas y con unas limitaciones marcadas secundarias obviamente al medicamento, pero con la sensación de que como era de por vida y se quedaron como así, se fueron como en ese modo automático, pues nunca consideraron suspenderla, y casi que plantearles la suspensión era pues un ataque como a su terapia. Entonces, hasta el 70% de los pacientes que usan talidomida pues tienen algún tipo de neuropatía, pero un 15% deben suspenderla secundario a esta pues neurotoxicidad. ¿Qué se plantea? Entonces, pues se plantea que pues, la incidencia es muy alta, sí, es mayor en pacientes, como les decía, que usan talidomida a que usan bortezomib. Esto va, digamos, en la misma relación. Otros inhibidores del proteasoma tienen, pues, digamos, un riesgo de neurotoxicidad, pero más bajo que el bortezomib. Y lo que se plantea es que, digamos, las manifestaciones pueden ser predominio pues sensoriales, algunos signos motores para talidomida, pero en bortezomib usualmente es más sensoriales y dolor neuropático que realmente alteraciones como tal motoras. Frente a la talidomida se aumenta el riesgo con la administración por tiempo prolongado, y aquí pues lo que digo es no todos los pacientes desarrollan la neuropatía periférica. Los pacientes usualmente, como les decía, después del cuarto ciclo pueden empezar con síntomas, y ahí es donde vamos a ver cómo evolucionan, si hay una meseta o si hay que hacer ajustes. La neurotoxicidad está limitada a la dosis y la duración del tratamiento para talidomida, y en bortezomib pues se ajusta también con las dosis ajustables, y pocas veces usualmente pues a veces irreversible en talidomida, y en cambio en bortezomib usualmente es reversible, pero sobre todo si se hacen los ajustes de las dosis y no solo de las dosis, sino de los esquemas de aplicación, y como les decía, hasta 6 meses después puede haber pues mejoría completa. Hay que estar siempre pues como muy pendiente del tiempo de la exposición, la intensidad de la dosis, las dosis acumuladas que lleva el paciente. Como les decía, el uso de dosis bajas puede mejorar el resultado, y la toxicidad neurológica, si bien puede persistir a largo plazo, pues se puede mejorar la tolerancia, y tener presente que es la nueva generación de inhibidores del proteasoma, y los nuevos inmunomoduladores tienen un perfil de seguridad superior y menor riesgo de desarrollar neuropatía, lo cual, digamos, es importante a la hora de elegir la primera línea en pacientes que tengan ya neuropatía. Y aquí es que se debe hacer. Entonces, cuando los pacientes tienen una neuropatía grado 1, que es solamente parestesias, y pues no hay que hacer nada. Ya cuando es un grado 1 con algo de dolor, o grado 2 y que puede estar interfiriendo con algunas actividades, entonces para bortezomib se plantea que se debe reducir la dosis a 1 miligramo por metro cuadrado, o para talidomida reducir al 50% de la dosis, o si es, digamos, severa, suspender y reiniciar cuando haya mejorado, pero al 50% de la dosis. Cuando ya es un grado 2 o un grado 3 por dolor o
grado 3 que interfiere con las actividades de la vida diaria, hay que suspender el bortezomib hasta que desaparezca la toxicidad y reiniciar a 0.7 miligramos por metro cuadrado, o pues lo mismo suspender la talidomida hasta que ya mejoren los síntomas, y ya si es grado 4 definitivamente pues habría que suspender los tratamientos. Y aquí plantear que eso no significa que el paciente se va a quedar sin alguna terapia, sino que pues debemos elegir un medicamento con un mejor perfil de seguridad para este paciente. Debemos hacer una evaluación clínica periódica de los síntomas y el estado funcional antes y durante el tratamiento. Lo más importante es hacer pues como el diagnóstico temprano de la neuropatía, porque digamos que la mayoría, cuando se logra suspender antes de que haya una toxicidad grado 3, pues también la respuesta va a ser mejor. Y pues debemos sobre todo informar a los pacientes, porque los pacientes a veces no informan este tipo de síntomas, entonces contarles que eso puede pasar para que no lo informen y poder identificar si tenemos que hacer algunos ajustes. Con un algoritmo pues de reducción de dosis, intervalos más largos, pacientes que estaban en esquemas de 2 veces por semana, posiblemente moverlos a esquemas semanales y en fin. ¿Y cómo sería pues el manejo de esta neuropatía? Analgésicos, antidepresivos, antiepilépticos, digamos como primera línea, algunos agentes cutáneos tópicos. Se plantean que algunos suplementos vitamínicos podrían favorecer también, y algunas medidas no farmacológicas que también se pueden usar, terapia física, terapia ocupacional. Y muy importante, siempre deberíamos hacer entonces un examen neurológico bien hecho al principio del tratamiento para saber en dónde estamos. Tratar las otras causas de neuropatía en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes o que tienen otra comorbilidad que pueden presentar neuropatía, pues tratar esas otras causas de neuropatía o controlar el posible desencadenante de eso, y cumplir las normas de modificación de los esquemas o cambios de dosificación. Pero además no necesariamente es, entonces todo paciente con neuropatía sí o sí va a tener que ir a bortezomib porque es que es la primera línea que tenemos. Pues esa es digamos, el otro planteamiento, es de acuerdo al grado de neuropatía que detectemos desde el inicio, pues tenemos que definir si realmente el paciente es candidato a bortezomib o podemos usar otros medicamentos, otros de los esquemas que habíamos hablado esta mañana, en los cuales probablemente no haya diferencias en la supervivencia ni libre de progresión ni supervivencia global, pero que tengan un perfil de seguridad más apto para estos pacientes, porque la idea es no limitarles el tratamiento por la neuropatía, sino que hay que ofrecerles el mejor tratamiento de acuerdo a lo que ellos tengan. Entonces, pues tener en cuenta estos nuevos fármacos con diferentes perfiles de seguridad. En el Endeavor, por ejemplo, se reportó una toxicidad, una neuropatía del bortezomib del 32% frente al 6% en el grupo de carfilzomib. Entonces, pues esto sí demuestra que carfilzomib tiene menos toxicidad, y pues que habría que plantear es, no podemos dejar de darle al paciente lo que necesita, sino dárselo dirigido. Entonces, si tenemos una neuropatía de entrada al inicio del diagnóstico y digamos que pensamos que es por la misma enfermedad, pues tratar la enfermedad es la mejor forma de controlar la neuropatía. Y muy importante, pues, hacer el seguimiento estricto y el monitoreo estricto de cualquier síntoma para hacer los ajustes. Igual ocurre con ixazomib, lenadexa, lo mismo, una toxicidad mucho más baja a nivel del sistema pues, nervioso central frente a bortezomib. Entonces, plantear estas posibles opciones en los casos en los cuales al debut el paciente tenga una neuropatía que contraindique el uso de bortezomib como inhibidor de oportosoma, buscar otros fármacos que tengan un menor riesgo de toxicidad, pero que nos ayuden con una respuesta por lo menos igual a lo que esperamos darle al paciente o ofrecerle al paciente en la terapia de inducción. Y aquí pues hablar algo de enfermedad renal, creo que esto también es un tema bastante largo si nos sentamos como a discutirlo, y creo que voy a hablar simplemente de un par de puntos importantes también, y es que pues la enfermedad en el mieloma múltiple es una de las complicaciones más frecuentes, una insuficiencia renal es de las complicaciones más frecuentes que tiene el mieloma múltiple, aumenta el riesgo de mortalidad, mayores tasas de hospitalización, mayores tasas de complicaciones, pero entonces lo importante es que mejorar la función renal de estos pacientes va a mejorar los desenlaces a largo plazo. Y revisar que históricamente se había planteado el deterioro de la función renal como una limitante de las terapias y el autotrasplante, pero pues realmente es una situación que no debería funcionar así, debería es corregirse rápidamente en lo posible todos los factores que están afectando esta enfermedad renal y no limitar las intervenciones en los pacientes, puesto que realmente de hacer lo que corresponde depende de la respuesta que tengamos. Los mecanismos de lesión renal per se por el mieloma múltiple son varios, entonces en el 33% de los casos, que es la mayoría de casos, es una nefropatía por cilindros, donde hay una precipitación de la proteína monoclonal en cilindros que pueden ocluir la luz del túbulo distal
y en ocasiones incluso infiltrar el riñón y causar unas lesiones pues, tubulares, vasculares o glomerulares. Puede haber amiloidosis de cadena ligera hasta en un 21%, enfermedad por depósito de inmunoglobulina monoclonal hasta en un 22% o síndrome de Fanconi. Pero hay unos precipitantes de esta lesión renal. Y digamos que sí, tenemos el factor como tal de la enfermedad, pero tenemos otros factores que al momento del diagnóstico o que durante el enfoque, pues mientras se hace el diagnóstico y el tratamiento inicial, pueden afectar. Entonces, hasta el 25% de los casos pueden tener hipercalcemia de los pacientes con mieloma al debut. Los pacientes pueden estar deshidratados, pueden tener una hiperuricemia asociada que también aumenta el daño renal. La necesidad de algunas intervenciones diagnósticas y métodos radiodiagnósticos que también pueden dar algo de nefrotoxicidad, el uso de nefrotóxicos, porque los pacientes vienen con dolor hace tiempo, son pacientes crónicos que están consultando por dolor lumbar, han usado AINES y han usado diferentes terapias pensando, pues obviamente sin saber que el diagnóstico es un mieloma, y en casos, digamos, de gamapatías o de compromiso, pues por IgM, sobre todo, procesos de hiperviscosidad que también pueden alterar. Entonces, ¿qué es lo importante? Hacer un diagnóstico rápido de todos estos factores predisponentes y hacer una intervención o un tratamiento temprano. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues la mayoría de esos tratamientos incluyen la hidratación como parte fundamental para la hipercalcemia, pues entonces hacer la hidratación adecuada y el uso de bifosfonatos en el caso en el que sea permitido, teniendo en cuenta que de acuerdo al grado de lesión renal, pues tendríamos que definir dosis o qué tipo de bifosfonato, o si vamos a usar pues denosumab en cambio de zoledrónico, divandrónico, de alguno de estos medicamentos. La deshidratación, pues nuevamente, mejorar y hidratar solución salina, y la hiperuricemia también se mejora regularmente con una hidratación adecuada, no necesariamente hay lisis tumoral en estos pacientes, pero pues tenerlo presente. Para los pacientes que van a ser sometidos entonces a exámenes que requieran contrastes, entonces pues tener claro lo del proceso de hidratación previa, la nefroprotección, no necesariamente pues la alcalinización de la orina, porque se plantea que puede haber incluso problemas por cristalización por el bicarbonato, entonces pues no necesariamente alcalinizar, pero sí pues toda esa parte de la hidratación, y obviamente evitar los nefrotóxicos o cambiar las terapias una vez tenemos un diagnóstico de un mieloma múltiple o una lesión renal, pues cambiar los AINES por opiáceos o por otro tipo de medicamentos. Ahora, en pacientes en los que tienen un debut con una falla renal muy severa, entonces se ha planteado que hay otras intervenciones, que entonces que sí sirven, que sí no sirven, que sí están adecuadas o no, entonces se plantea la plasmaféresis o la diálisis por una membrana HCO, entonces digamos que con esto, digamos que los resultados son controvertidos, pareciera que fisiopatológicamente tienen sentido, como que si el daño está hecho por la acumulación de estas proteínas y lo que estamos haciendo es extrayendo estas proteínas monoclonales, pues probablemente fisiopatológicamente tiene sentido que mejoraran, pero realmente pues no, los resultados no son como contundentes al respecto. Entonces, frente a lo de la plasmaféresis o el recambio plasmático en los pacientes que se presentan como falla renal aguda, el estudio como más grande tiene alrededor de 100 pacientes, pues no tiene más. Y lo que busca es, pues, digamos que está más o menos nivelado entre los pacientes que se les hizo recambio plasmático versus los que no se les hizo el recambio plasmático, pero lo que encontró es que pues no hay diferencias en la supervivencia acumulada de los pacientes que iban a ser llevados a recambio plasmático no, y salvo ciertas circunstancias se podía predecir que había una mejoría, y era que cuando se lograba como disminuir a más del 50% la proteína en los primeros recambios, podría haber algo de mejoría, pero realmente no hay una evidencia de que reporte que el intercambio de plasma realmente sea un beneficio sustancial en la reducción de la muerte, la dependencia de diálisis o los valores de la tasa de filtración glomerular a los 6 meses en estos pacientes. Y lo que plantean más bien es que hay unos factores ahí como que los posibles resultados que muestran favorables es porque estos pacientes empezaron a hidratar tempranamente, se les hizo corrección temprana del calcio, se les inició una quimioterapia tempranamente, entonces que realmente el efecto más que la plasmaféresis como tal era de las otras intervenciones, porque aquí me faltó de pronto plantear que el tratamiento eficaz de todas estas causas de falla renal, pues obviamente es tratar todo esto por aparte, pero teniendo el diagnóstico, pues iniciar el tratamiento pronto de la enfermedad, que esto es lo que nos va a hacer como el de Wilkie y la mejoría, digamos, de la lesión o del daño renal.
Entonces, como les decía, se planteaba que la plasmaféresis podía tener un efecto positivo en pacientes específicos que tengan riñón de mieloma confirmado por biopsia y que haya una disminución del 50% de las cadenas livianas con el inicio de la plasmaféresis, pero pues como les digo, con unos resultados que son de estudios pequeños. Este es el estudio más grande y pues realmente no mostró mayores diferencias. Ahora, hay dos estudios grandes en los cuales se compara hemodiálisis pues convencional versus hemodiálisis a través de membranas HCO. Entonces, la idea es que estos dos estudios, el uno con 98 pacientes, el otro con 90 pacientes, lo que digamos que también ellos se les hizo pues la diálisis o el soporte dialítico temprano, pero igual se les hizo todo el manejo de quimioterapia que requería el paciente de acuerdo al escenario. En el estudio EULIT, el tratamiento de quimioterapia fue con protocolo bortezomib, dexametasona, doxorubicina, mientras que en el MAER fue con bortezomib, dexametasona y ciclofosfamida. ¿Y qué es lo que muestran en estos estudios? Que hay independencia dialítica de 41 versus 33% y 56 versus 51% para diálisis versus control, sin diferencias significativas. A los 6 meses en el MAIR hay una 56 versus 35%, versus 58 versus 66. No hay diferencias en el EULITE, pero sí hay diferencias para el MAIR. Y a los 12 meses, 61 versus 37% para el MAIR y 58 versus 66% para el EULITE, sin diferencias significativas para el segundo, el primero sí. Entonces aquí lo mismo, sí hay una diferencia en la independencia de diálisis a los 6 y a los 12 meses, pero entonces aquí no se puede, digamos, definir si realmente era solo por esta intervención de la diálisis o si fue porque aquí dimos Cyborg-D y no dimos bortezomib, dexametasona, doxorubicina, o que otros factores pueden estar influyendo. Y esos son los dos estudios más grandes. El uno con resultados, como les digo, a los 3 meses no hubo diferencias en ninguno de los dos y solamente en el MAER hubo diferencias a los 6 y a los 12 meses para la independencia de diálisis, pero pues tampoco realmente queda como muy claro. Entonces, importante es que la insuficiencia renal no debe ser una razón para limitar la terapia en los pacientes, puesto que, pues, si es parte de la enfermedad, pues lo que hay que hacer es tratar la enfermedad por completo, porque es lo que va a resolver. La supervivencia global en los pacientes dependientes de hemodiálisis y la supervivencia libre de progresión es la misma. En los pacientes, pero pues sí se plantea que hay que hacer algunos ajustes. Ajustar las dosis del melfalán a la hora del trasplante, ajustar las dosis de la lenalidomida según las recomendaciones, y en algunos casos en los cuales los pacientes pues tengan una enfermedad renal con dependencia de terapia dialítica y que logren una respuesta del mieloma que se haya sostenido en el tiempo, se plantea incluso que deberían y podrían ser candidatos a trasplante renal cuando siguen estando pues en dependencia de diálisis a largo plazo, aunque pues esto es digamos, una cosa que hay que revisar bien por el riesgo de la recaída del mieloma relacionada con la inmunosupresión, pero pues hay que tenerlo presente. Es decir, que no hay que limitarlos por la diálisis y que incluso podrían llegar a ser candidatos a trasplante renal. Aquí es una revisión del estudio MAIA. Este estudio lo revisamos esta mañana. Este es un ASH también. Este también es un póster de este año, en el cual revisan los pacientes con deterioro de la función renal. Entonces, pues ya sabíamos cuáles eran los criterios de elegibilidad: pacientes funcionales con una depuración de creatinina mayor a 30, en los cuales se iba a dar de daratumumab con lenadexa versus lenadexa. Y la idea es que lo que hicieron fue de estos pacientes seleccionar cuáles pacientes tenían disfunción renal, entendida como menor de 50 de depuración de creatinina o depuración calculada de 50 mililitros minuto. Entonces, lo que plantean aquí es que algunos de estos pacientes, aquí está entre 30 y 50, a mí me llama la atención es que finalmente, a pesar de que los criterios de inclusión decían que eran pacientes con más de 30 de depuración, algunos pacientes entraron por debajo de 30. Al protocolo, 7 en el de RD y 4 en el de, perdón, 7 en el de DRD y 4 en el de RD. Y entre 30 y 50, 91 pacientes para DRD y 76 pacientes para RD. Se planteaba que algunos pacientes de estos, según el protocolo, o sea, inicialmente como está el protocolo es 25 miligramos de lenalidomida, pero en algunos escenarios se decía que se iba a ajustar la dosis de lenalidomida de acuerdo a la función renal. Y lo que hacen aquí es simplemente hacer como una revisión de acuerdo a la dosis de la lenalidomida recibida y la función renal que habían recibido los pacientes. Entonces aquí pues ver que eran muy similares el riesgo, pacientes frágiles estaban pues como muy, muy similares en ambos grupos, y pues lo que habíamos hablado ya del riesgo molecular desde el
inicio qué porcentaje de pacientes tenían riesgo molecular alto. Entonces, aunque para los pacientes que tenían una depuración inicial menor a 50, el protocolo como tal decía que había que iniciar dosis bajas de la lenalidomida, no siempre iniciaron dosis bajas y en muchos pacientes iniciaron las dosis full de 25 miligramos, en otros sí se iniciaron pues las dosis ajustadas. ¿Listo? ¿Y qué es lo que encuentran aquí? Ya sabemos que los resultados son mejores la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en los pacientes en general, pero en este subanálisis para los pacientes con falla renal se encontró que había una mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global en estos pacientes con disfunción renal que tenían dosis de 25 miligramos, pero además que hay una mejoría en la supervivencia libre de progresión en los pacientes que tenían dosis de menos de 25 miligramos sin diferencias en la supervivencia global. Entonces, pues plantear que el uso de estos medicamentos que pues a veces se ha satanizado un poco en los pacientes con disfunción renal termina siendo seguro, haciendo pues la revisión constante, haciendo el seguimiento seguro y benéfico para el paciente porque le genera el beneficio del uso del medicamento y de la respuesta de la enfermedad. Entonces, beneficios en la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los grupos que tenían insuficiencia renal independientemente de la dosis de la lenalidomida. Se prolongó la supervivencia global en el grupo del DRD versus RD en los pacientes que se les dio la dosis plena de la lenalidomida. Y es posible que muchos pacientes que no sean elegibles para trasplante no reciban una segunda línea de terapia y muchas veces pues como que se limita a lo que hablábamos, no les damos siempre lo mejor al principio o a veces nos limitamos porque pensamos que si tiene neuropatía o que si tiene enfermedad renal, pues entonces es pensar que hay que darles los medicamentos que sirvan para la enfermedad porque en la misma medida probablemente vamos a mejorar los desenlaces. Y aquí algo como muy corto sobre el trasplante y es que ¿está o no contraindicado el trasplante en pacientes con falla renal? Pues, y pues creo que esto ya pues lo hemos hablado previamente, lo habló el doctor Quintero. Entonces aquí se hizo como una revisión de muchos estudios en los cuales eran pacientes que tenían disfunción renal, como podemos ver aquí, por tasa de filtración o por valores de creatinina, pero que algunos no estaban dependientes de diálisis o otros incluso pues disfunción renal, pero sí tenían dependencia de diálisis. Y lo que pues se revisó es como la viabilidad de llevar al trasplante, los ajustes, las diferentes intervenciones que se hicieron. Y lo que se plantea es que en estos pacientes el trasplante puede ser una terapia factible y conducir a una remisión similar que en los pacientes que no tengan enfermedad renal. Y plantear que el mieloma múltiple con enfermedad renal después del trasplante puede tener una mejoría en la función renal. Las tasas de supervivencia lo pongo en interrogación porque para este estudio lo que encontraban es que las tasas de supervivencia global no eran mejores, pero digamos que eran mejor en el grupo que no tenía disfunción renal versus el que tenía disfunción renal, pero digamos, con una mejoría de la enfermedad y con una respuesta de la enfermedad y que la respuesta clínica del acondicionamiento con melfalán, algunos planteaban que era controvertida, pero definitivamente pues hay que realizarla, hacer los ajustes de dosis en los casos que se requiera, pero no negarle al paciente el tratamiento, sabiendo que pues la enfermedad renal precisamente es una de las manifestaciones de la enfermedad y tratar la enfermedad es lo que va a hacer que esto mejore.